Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuestro espacio de conversación y entrevistas aquí en su informativo de iNoticias. Como siempre, invitados especiales que nos traen temas relevantes para la región, para Osorno y para nuestro país. Hoy me acompaña el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera. Bienvenido, Seremi, ¿cómo está? Muy bien, Angélica, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente por acá. Qué bueno que esté otra vez por acá. Seremi, vamos a lo que nos convoca. Temas importantes y relevantes ya para este 2023 que tienen que ver con el trabajo de los ciudadanos de la región de los lagos. ¿Cómo va ese proceso de la aprobación de la Comisión de Trabajo del proyecto de las 40 horas? Efectivamente, la semana pasada tuvimos un avance muy importante en el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas. Se aprobó de forma unánime por la Comisión del Senado, lo que bastantes indicaciones finalmente que se habían agregado al proyecto de ley original. Y eso nos permite a nosotros aspectar un muy buen futuro para el proyecto de ley. Creemos ya que a finales de marzo, principios de abril, vamos a estar votando en la Cámara de Diputados las indicaciones que salieron en el Senado y por lo tanto ya podríamos tenerlo como ley. A propósito, la implementación del proyecto de ley va a tener una gradualidad que se va a extender por 5 años, pero por cierto, creemos que es importante que salga el proyecto de ley ya pronto. Claro, esto a pesar de que ya algunas empresas y de aquí de la región, de aquí de Osorno que hemos conocido, ya habían comenzado en este proceso de reducción del horario. Sí, efectivamente, hay varias empresas de la región de los lagos que se han certificado con el sello 40 horas, que finalmente lo que hace es certificar que sus jornadas laborales son de 40 horas o menos. Sí. Hay muchas empresas que han postulado, tenemos más de 40 postulaciones. Ya llevamos como 25 o 26 empresas que tienen la resolución. Vamos a entregar sellos prontamente también en la región, en ceremonias que además siempre son muy emotivas porque participan empleadores, trabajadores y trabajadoras y recuerdan con nostalgia y también con mucho cariño lo importante que es que se rebaje la jornada laboral y cómo eso les permite compatibilizar la vida familiar con su vida laboral, cómo les permite además acortar los tiempos de trasladarse finalmente de su trabajo a la casa. Y eso es precisamente una de las grandes virtudes que tiene este proyecto. La semana pasada se aprobaron 2 indicaciones súper importantes en ese sentido. La primera, que le entrega el derecho a los padres o madres de niños menores de 12 años de poder solicitarle formalmente al empleador que le difiera el ingreso y la salida de su horario de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, el horario normal en una empresa es la entrada a las 8 de la mañana, pero resulta que hay una mamá que tiene un niño menor de 12 años, puede pedirle al empleador, decir, ¿sabe que quiero entrar a las 9? ¿Y por qué quiero entrar a las 9? Porque quiero pasar a dejar a mi hijo con toda calma a las 8, claro. Y después, bueno, vuelvo a la casa, qué sé yo. Aprovecho de arreglarme yo y después voy a mi lugar de trabajo. Sí. Ese tipo de cosas están integradas en el proyecto de ley, una de las indicaciones. Y bueno, esperamos que se haga ley pronto. ¿Eso es parte de una flexibilización? Sí, efectivamente se adapta finalmente la jornada de trabajo a las necesidades que va a tener el padre o madre respecto a sus labores de cuidado. Sí. También puede ser el papá. Entonces el papá puede decir, sabe que yo prefiero entrar a las 9:30, si es que tenía que entrar a las 8:30, entro a las 9:30 por ejemplo, y en vez de salir, qué sé yo, a las 5:30 de la tarde, salgo a las 6:30 de la tarde. Claro. Finalmente, ¿por qué? Porque eso me permite a mí, por ejemplo, ir a dejar a mi hijo en la mañana al colegio y después mi esposa irá a retirarlo a las 5:30 de la tarde, por ejemplo. Entonces se comparten las labores de cuidado. Exacto. De alguna manera se puede flexibilizar las labores y las responsabilidades familiares. Y además otra indicación que sí, yo creo que va a permitir a algunas empresas que lo oferten, fines de semana largos para muchos trabajadores y trabajadoras, porque se va a poder fijar una jornada de 4 días a la semana de trabajo por 3 de descanso. Es decir, como son 40 horas a la semana, de lunes a jueves, 10 horas diarias, para aquellos que puedan hacerlo y que lo acuerden así con su empleador, y desde viernes a domingo, libre. Descanso. ¿Qué le parece? Sería muy bueno. Podría optar a esa opción, Seremi. Sí. Y algo que hay que tener en claro también y aclararle a nuestros televidentes que esta reducción de horario
o flexibilizaciones no influye absolutamente nada en la productividad. Bueno, una de las preocupaciones que tenía precisamente la empresa, nosotros en la región tuvimos conversaciones con empresarios pequeños, medianos y también grandes empresas respecto a la implementación de la reducción de la jornada laboral. No estaban particularmente en desacuerdo con que se implementara la rebaja, ¿no? Eso no les preocupaba, lo que les preocupaba precisamente es lo que comentas tú, Angélica, que la productividad se afecte en el fondo. ¿Y por qué? Porque ellos decían, bueno, si nos rebajan la jornada de 45 a 40 de un paraguaso, eso lo que va a hacer es generar problemas en la productividad. Yo lo temo, decía uno de los empresarios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Recogimos, por cierto, esa necesidades, esas preocupaciones que tenían los empleadores y generamos paquetes de medidas para que eso digamos, no se produzca, que no se produzca un problema en la productividad. Primero, una implementación gradual, es decir, que vaya escalonadamente durante 5 años bajándose la jornada laboral hasta llegar a 40. Es decir, primer año 44, a los 3 años 43 y después al final 40. Y luego ocurre que además hay un paquete de medidas, no solamente la implementación gradual de la rebaja en la jornada laboral, sino que apoyar a la pequeña y mediana empresa para que pueda reconvertir a sus trabajadores con mejores capacidades, que tengan... aprovechando el tiempo de mejor manera. Sí, y además que los trabajadores y las trabajadoras puedan formarse para así ser más productivos. ¿A través de qué instrumento? De SENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que también depende de nuestro ministerio. Nosotros acá, por cierto, hacemos muchas capacitaciones en la región, y el SENSE va a poder generar capacitaciones especialmente enfocadas en la productividad, en el aporte, digamos, al valor agregado ahí a la empresa que quiera hacerlo, específicamente enfocado a la pequeña y mediana empresa. Otro paquete de medidas muy importante, que la Dirección del Trabajo genere fiscalizaciones preventivas, ¿no?, en las empresas, para que el cumplimiento de la normativa laboral sea mucho más orgánico y no se generen fiscalizaciones derechamente anti-incumplimientos que puedan generar sanciones que le puedan afectar a la empresa. Entonces las pequeñas y medianas empresas van a poder acogerse a esta fiscalización preventiva para que tengan un acompañamiento en la implementación de la ley. Eso, por cierto, va a permitir que podamos ir acompañando a las empresas en este proceso de rebaja jornada laboral y que la productividad, como dices tú, no se afecte. No disminuya. Sí. Muy bien, Seremi, esperamos tener buenas noticias. Entonces, marzo, abril, por ahí ya la aprobación de la ley al 100%. Ha sido un trabajo bien importante. Ya esta aprobación de forma unánime hay que valorarla porque hay que decirlo con todas sus letras. Es difícil poner hoy día de acuerdo a ambos sectores políticos con algunos proyectos de ley. En este caso, de ambos sectores políticos estuvieron muy de acuerdo con las iniciativas, se aprobaron los paquetes de indicaciones que presentó el Ministerio y por cierto eso hay que valorarlo de manera muy importante porque esta es la forma en que también nosotros queremos hacer políticas públicas. Y cómo se puede avanzar. Así es. Entonces, Seremi, avanzando, y usted tocaba por ahí, decía la palabrita ahora, antes de estar aquí en cámaras me contó que estuvieron esta semana en fiscalizaciones. Sí. Y yo dije, no le voy a preguntar más para estar así la mente en blanco y preguntarle qué tipo de fiscalizaciones, dónde Seremi, qué resultados tuvieron. Bueno, nosotros acá en el norte de la región, digo yo, en la provincia de Osorno en general, tenemos una matriz productiva donde las faenas agrícolas de temporada son muy importantes en esta fecha. Sí. Hay muchos trabajadores y trabajadoras de temporada y por cierto nosotros tenemos que estar en terreno fiscalizando a través de la Dirección del Trabajo, por cierto, con nuestros inspectores, a quienes aprovecho también de saludarlos, porque muy comprometidamente, de manera muy responsable, hacen un esfuerzo súper importante por fiscalizar todos los días distintas empresas, distintos rubros, así que un saludo muy importante también para ellos, porque hacen un trabajo muy, muy importante. Pero hoy día estamos enfocados en el trabajo agrícola de temporada. Ahí hay varias cosas que tenemos que tener en claro. Primero, que los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en faenas agrícolas tienen que tener un lugar para poder comer, un casino, donde puedan estar en condiciones para poder consumir sus alimentos a la hora de la colación. Tienen que tener agua potable de consumo humano adentro de la faena. Eso es súper importante.
¿Por qué? Porque las temperaturas que nosotros nos enfrentamos hoy día implican tener que hidratarse constantemente. Y esa es una de las instrucciones que ha establecido la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes para esos trabajos. Tienen que contar con elementos de protección personal, que implican no solamente el uso del gorro legionario, que les cubre además el cuello, sino que además bloqueador solar, antiparras si es que están en algunas faenas donde van a poder recibir algún impacto proyectil en los ojos, guantes, por ejemplo, pecheras, zapatos de seguridad en algunos casos, etc. Todo ese tipo de materia, y también en las faenas agrícolas otra cosa que pasa, que generalmente se fumiga. O se aplica algún tipo de pesticida, por cierto, para proteger, ¿no?, los cultivos. En esos casos, los trabajadores y las trabajadoras tienen que retirarse de esa zona y después reingresar. Y además tiene que haber un radio de exclusión de 50 metros de todo el lugar donde se está aplicando ese producto. Bueno, nos hemos encontrado tristemente con algunos casos donde yendo a fiscalizar se estaba, por ejemplo, aplicando pesticidas y no se estaba haciendo el radio de exclusión, no se estaba retirando a los trabajadores y las trabajadoras. En ese mismo caso, por ejemplo, no había agua potable para consumo humano dentro de la faena agrícola y por lo tanto esos incumplimientos derechamente obligan a los fiscalizadores a cerrar temporalmente las faenas, que fue lo que ocurrió en algunos casos. Y se ven afectados no solo el dueño de la faena, sino también los trabajadores. Bueno, los trabajadores no pueden pagar los platos rotos del incumplimiento, finalmente. Eso es una obligación de los empleadores. Y los empleadores tienen que tener muy claro, por cierto, que ellos tienen que entregarle los elementos de protección personal. Y no solamente eso, sino que fiscalizar que los estén utilizando en las faenas. Además, y que haya agua potable para consumo humano. Y que tengan sus tiempos de descanso, que tengan los 10 minutos de descanso del sol, que tengan también sus casinos en buenas condiciones, etc. Eso es una obligación del empleador. Y por cierto, eso es lo que nosotros estamos fiscalizando en un plan de fiscalización que, por cierto, a nivel regional lleva más de 40 empresas, que a nivel nacional 420 han sido fiscalizadas en 12 regiones del país, y por lo tanto estamos a mitad de temporada todavía, nos queda harto. Vamos a hacer un trabajo muy importante, no solamente de trabajo con la Dirección del Trabajo y sus inspecciones provinciales, sino que también siempre vamos en conjunto con la Seremi de Salud y en algunos casos también con la Policía de Investigaciones y el Departamento de Migraciones, porque también sabemos que hay mucho trabajo irregular de migrantes y eso también nos preocupa porque sus condiciones laborales también tienen que respetarse. Eso le iba a preguntar, Seremi, se ha sabido muchas veces en repetidos años que se contratan a personas o no se contratan, están trabajando sin un contrato, sin las condiciones. En este caso, esta fiscalización que se hizo, ¿hubo personas que estuvieran trabajando sin contrato? Hace un par de semanas estuvimos en una fiscalización en la comuna de Osorno, donde efectivamente encontramos algunos trabajadores extranjeros que vinieron con promesas de ciertas condiciones y ya llegaron acá y les habían cambiado las condiciones. Eso está en etapa de investigación, por cierto, porque además se puede configurar un delito de trata de personas y eso es muy grave. Por eso nosotros estamos en este tipo de fiscalizaciones, porque creemos que también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de despliegue durante esta época del año, precisamente acá en la provincia de Osorno, porque tenemos que también mostrar que estamos para cumplir la ley. Y la ley se tiene que cumplir por todo, por trabajadores y trabajadoras, por cierto, llegar a la hora, hacer su trabajo, cumplir sus labores que son encomendadas, pero también por los empleadores de entregar los elementos mínimos de seguridad e higiene para que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar con la seguridad que necesitan. Claro que sí. Seremi, seguimos avanzando con nuestros temas porque yo estuve averiguando un poquito por ahí y según el último informe al 30 de enero del Observatorio Laboral aquí en la región de los Lagos, las vacantes, la disponibilidad era de 4.599 versus las personas que postulan o los que están aptos, 2.757 solamente. Hay más vacantes que las personas que quieren trabajar. Bueno, hay muchas personas que están buscando trabajo en esta temporada. Por cierto, la compatibilidad entre la oferta y la demanda a veces no es un match perfecto, como quisiéramos nosotros, ¿no? Y eso es lo que genera esa la diferencia finalmente en número. Pero nosotros tenemos hoy día en nuestra región una tasa de desempleo que es la más baja del país, 3,9%.
hemos estandarizado o logrado nivelar los niveles de informalidad en el desempleo, o en el empleo, finalmente, a un 29%. El histórico general en Chile siempre ha sido un 30%. Un 30%. Se generaron el año 2022 más de 80.000 empleos, es decir, una razón más o menos de 3.000 empleos y un poquito más en algunos meses por mes, y eso nos tiene bien conformes, bien contentos, porque además se utilizaron los instrumentos que entregó el Estado el año pasado para los nuevos contratos, y me estoy refiriendo precisamente al IFE laboral. ¿Ya? De esos 75.000 empleos, 30.000 postularon al IFE laboral, es decir, más o menos como la mitad, 75.000 hasta noviembre, 80 y algo hasta diciembre, ya se dejó de recibir muchas veces el IFE laboral. Entonces nosotros, en ese sentido, creemos que el IFE laboral se tiene que mantener, al menos durante el primer semestre del año 2023, el presidente Gabriel Boric, por cierto, lo dijo. Para seguir generando este incentivo. Exactamente. Y él también dijo, bueno, aquí hay 3 pilares importantes: seguridad ciudadana, por cierto, seguridad económica y seguridad social. Y la seguridad económica, por cierto, implica también no solamente que generemos trabajos decentes y de calidad, sino que entregar incentivos para poder formalizar el empleo. Claro. Eso además va a permitir, por cierto, que las personas que entren a trabajar no solamente tengan un incentivo a la formalización, sino que tengan previsión social, tengan vacaciones, ¿no? Si cumplen un año de trabajo, que tengan, ni Dios lo quiera, una enfermedad, licencias médicas. Claro. Es tan importante. Entonces, todo ese tipo de cosas se logran con la formalidad. Por eso estamos nosotros implementando ese tipo de iniciativas, que ayudan, por cierto, a la recuperación económica, también ayudan a la formalidad. Claro que sí. Seremi, se nos pasa el tiempo volando en esta ocasión. Tiene un minutito para dirigirse a esa su cámara y a todos los televidentes de la región de los lagos. Sí, bueno, un saludo muy afectuoso a los televidentes de la región de los lagos. Desde la Seremía estamos durante todo el verano haciendo un proceso fuerte de fiscalización en terreno respecto precisamente a poder resguardar la salud, la higiene laboral, las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Así que la invitación es para que ante cualquier irregularidad, ante cualquier incomodidad que les pueda generar en su trabajo, de incumplimiento, puedan recurrir a las inspecciones provinciales correspondientes, a la página de la Dirección del Trabajo, o también a la Seremía, que es una Seremía, por cierto, que siempre ha tenido puertas abiertas. Un saludo para todos y todas, pero verlos pronto en alguna parte por ahí de la región. Muchas gracias, Seremi, por su tiempo. Gracias. Y la invitación sigue abierta para cuando lo necesite. Muchas gracias. Y yo los dejo a todos ustedes cordialmente invitados a que no se sigan en la sintonía de TVNet, porque ya viene la segunda tanda de iNoticias.